de esta primera unidad es que se entienda bien lo que es error absoluto y error relativo, que eso está explicado en el libro. Error absoluto, en el libro también lo menciona como error verdadero. Y para nosotros van a ser términos equivalentes. La diferencia que pueden existir entre distintos números es la siguiente. Siempre es una diferencia entre un valor verdadero y un valor aproximado. Es el valor verdadero menos el valor aproximado. Cuando la diferencia tiene signo, ¿sí? O sea, no estamos mirando el valor absoluto, generalmente se le llama error verdadero o discrepancia. En el caso que a nosotros no nos interese el signo del error, o sea, a veces el valor aproximado puede ser mayor y otras veces menor que el valor verdadero, en esos casos nosotros hablamos de error absoluto, porque le estamos sacando valor absoluto a esta diferencia. Ese término, este concepto de error absoluto es muy importante que lo manejen bien y no confundan con el error relativo, que ahora voy a hablar enseguida. El error absoluto, les voy a dar algún ejemplo. Vamos a suponer que estamos midiendo, esto es un cilindro, estamos midiendo el diámetro de este cilindro, y este cilindro se mide con una regla, y esta regla tiene unidades, por ejemplo, de milímetros. Entonces nosotros estamos midiendo este diámetro y nos da 35 milímetros. Eso es el valor que sale de una medición. O sea que es muy probable que sea un error, que sea un valor aproximado. Cuando yo comparo ese valor aproximado con el valor verdadero del diámetro, que podrá ser 34 milímetros, no importa por ahora de dónde sale, cómo yo conozco el valor verdadero. La diferencia entre 34 menos 35, o sea, el valor verdadero menos el valor aproximado, me da menos 1 milímetros. Y eso, cuando yo digo menos 1 milímetro, es el error verdadero. Cuando le saco valor absoluto a esa cantidad, sería el error absoluto. Y fíjense que en ambos casos será menos 1 milímetro y en el segundo caso 1 milímetro. En ambos casos tiene la unidad de medida. Cuando la cantidad de error tiene la unidad de medida, estamos hablando de un error absoluto o un error verdadero. Pero cuando yo a este valor de error absoluto lo divido, por ejemplo, por el valor verdadero o por el valor absoluto del valor verdadero, en ese caso estoy transformando el error en una forma relativa. Por eso se llama error relativo. Y este error relativo, fíjense que no va a tener unidades, porque en el numerador tengo 1 milímetro y en el denominador tengo 34 milímetros. Las unidades milímetro y milímetro se cancelan, por lo tanto me va a dar un valor sin dimensiones, un valor adimensional. Y este valor adimensional es una medida del error relativo. Ustedes saben que las cantidades adimensionales, si son muy chiquititas, se les puede escribir en términos porcentuales, o en tantos por mil, o digamos, con algún aumentador que ustedes quieran. En general, nosotros trabajamos aquí el error relativo solo, a secas, o el error relativo porcentual. ¿Sí? Lo único que hacemos es el error relativo a solo, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el error relativo porcentual. Es una operación que ustedes ya
ya manejan. Y el error relativo no tiene unidades, ¿sí? Esta diferencia entre tener y no tener unidades es otra característica que yo les pido a ustedes que miren para distinguir si la cantidad es un error verdadero o un error, verdadero o un error relativo, ¿sí? El error absoluto o verdadero va a tener las unidades, el error relativo no va a tener las unidades. Todo esto está muy bien y es fácil de identificar si son magnitudes físicas. Si son números, si son solamente cantidades que salen de operar funciones matemáticas, obviamente que no va a haber ninguna unidad de medida, ¿sí? Por eso tengan en cuenta de dónde provienen estos números que vamos a cuantificar su error. Lo otro que tienen que manejar bien es esa formulita que vimos en la clase pasada, que era, bien, ahí compartí una pantalla, espero que se vea. Hay una formulita que nosotros vimos que yo les decía que el error o error especificado o tolerancia que puede esperarse en un número es igual a 0,5 por 10 a la 2 menos n. Y esto cuando esta tolerancia está expresada en forma porcentual. Esta formulita es importante que la manejen, donde n es igual al número de cifras significativas seguras, ¿sí? El número de cifras significativas seguras son todas las cifras significativas, o sea, x, 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 ¿sí? N vendría a ser este número, ¿sí? Esto es n, donde esto es n más 1. Es todas menos la última cifra significativa, esas son las cifras significativas seguras, ¿sí? Esto es n. Y es muy importante que si ustedes quieren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, si ustedes quieren expresar el número pi, ¿sí? 3,14, 15, 9, con una precisión alta, obviamente que van a tener que utilizar mayor cantidad de cifras significativas. Y la relación de la precisión, o sea, el error relativo asociado a el número pi es obviamente una función del número de cifras significativas, Mientras mayor es el número de cifras significativas, menor es el error relativo. Entonces, si mayor es el número de cifras significativas seguras, menor va a ser el error relativo asociado al número. En este caso, el número pi, que es lo que yo elegí acá como ejemplo. La relación entre n y el error relativo asociado al número sigue esta misma formulita, ¿sí? Esa es la relación que hay entre ambas cantidades. La precisión, ¿sí? La precisión está medida o cuantificada por el error relativo, ¿sí? Y se aumenta o se baja la precisión de un número aumentando o bajando la cantidad de cifras significativas del número. Siempre que ustedes exijan una precisión, ¿sí? O una tolerancia, ¿sí? La tolerancia es lo que ustedes le exigen a una cantidad, a un número, ¿sí? Yo voy a tolerar que el número
el resultado de alguna operación tenga determinado 5%, por decir algo, de error relativo, ¿sí? Entonces, la tolerancia se compara, ¿sí?, con el error relativo, ¿sí? El error especificado que yo les dije acá se compara con la tolerancia porque este error especificado, que está aquí, es equivalente al error relativo, que me va a aportar un número con n cifras significativas seguras. Esta fórmula tienen que manejarla, tienen que saber cuándo se usa, ¿sí? Esto está explicado en el libro, si a mí no se me entiende. Y porque va a decir, les va a indicar cuántos dígitos hay que utilizar. Respecto a las cifras significativas, la clase pasada vimos cómo determinar las cantidades de cifras significativas que tiene un número. A mí me gustaría esta clase hablar de redondeo, hablar de truncamiento, ya voy a ir explicando. Que son operaciones que tienen que ver con manejar números, ¿sí? Y después vamos a ver otros temas más que tienen que ver con sistema de numeración de punto flotante. Y esto está muy relacionado a cómo usa la computadora. Los números. Vamos a ver también algo de la expansión de series de Taylor. Para expandir funciones, para aproximar funciones, porque es algo que se ocupa en métodos numéricos, porque estas expansiones muy fácil de hacer y muy fácil de calcular, y sirve para representar muchas funciones. Y lo otro que vimos en la clase anterior y que ustedes tienen que saber es número de condición. O sea, tienen que saber qué es y cómo se calcula. Ya vimos qué es, ¿sí? Que acá voy a repetir y muy brevemente. El número de condición me dice cómo se amplifica el error de una variable, ¿sí? Si el número de condición de una función, siempre es de una función, es 1, el error de la variable no se amplifica, sino que se mantiene. Si el número de condición es mayor a 1, el error de la variable se amplifica. Si el número de condiciones es menor a 1, o sea, entre 0 y 1, el error de la variable se reduce. Básicamente eso. Y la forma de calcular el número de condición, que yo le voy a llamar NC, la formulita de calcular, es el error relativo de la función dividido el error relativo de la variable. Fíjense, para un error del 1% en la variable, si mi función, ¿sí?, amplifica el error de la variable, me va a dar, por ejemplo, un error relativo del 10%. 10 dividido a 1 me da un número de condición igual a 10. Por lo tanto, me está indicando que mi función amplifica los errores de la variable. Y así pueden haber ejemplos donde el número de condiciones es igual a 1 o el número de condiciones está entre 0 y 1. Y obviamente, para que esto no tenga valores negativos,
Siempre estamos tomando valores absolutos del error relativo de la función y del error relativo de la variable. De esto hablamos la clase pasada. Hoy vamos a ver si les hago un ejemplo numérico para que vean cómo se calcula. Bien, acá me pregunta Andrea si voy a subir los PDF de los videos 6 y 7. Esos son los de propagación de errores. Sí, voy a subirlos. Ahora voy a tomar nota. Déjeme que anote por aquí, que suba esos. Espérenme que mi agenda quedó lejos. Ya vuelvo. Aquí ya volví. Entonces, subí los PDFs, ya estoy anotando. Si no anoto, después se me va a pasar. De los videos. 06 y 07. ¿Tienen alguna otra pregunta de lo que vimos? ¿No? ¿O sí? Bien, entonces me voy a seguir a la parte de redondeo y truncamiento. Para, digamos, para aclarar un poquito, ustedes ya saben redondear números. Seguramente, si ustedes ven este número, 0,378446, y quieren redondear acá, este número tiene 5 cifras significativas. 5 cifras significativas y tiene, por lo tanto, 4 cifras significativas seguras. ¿Sí? Porque el 6 puede ser que no sea en realidad 6 y sea otro número. Si ustedes quieren redondear esto a 2 cifras significativas, ¿cómo quedaría? Seguramente ustedes esto saben hacerlo. Va a quedar así. Acá debería poner un numerito, ¿sí? Tiene que tener solamente dos lugares. El primero es el 3, es obvio, y este último podría ser un 7, pero redondeando, como aquí hay un 8, este número no es un 7, sino que es un 8. Entonces, el criterio de redondeo es el dígito que va aquí es 7 si el número que está acá es menor a 5 y si es mayor a 5 se incrementa en 1. Esto es muy obvio, esto ustedes ya lo saben probablemente de séptimo grado de la primaria o del EGB 3, no, del EGB, el primero de EGB, del EGB 3. Y esto sería el número redondeado a 2 cifras significativas. Bien. Hay otra forma de achicar el número, escribirlo con menos dígitos. A esto le llamamos redondeo. Y a la otra forma es esta. Escribo 0,37. Esto también tiene 2 cifras significativas. Y a esto se le llama truncamiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Directamente agarramos el número original y decimos, si solamente quiero 2 cifras significativas, corto. Truncar significa cortar. ¿Sí? Corto el número por acá y me quedo con estas 2 cifras. Y este número 7 no me importa, no cambia. No importa el dígito que viene a la derecha. Bien, uno cuando trabaja en métodos numéricos puede hacer las dos cosas. Puede hacer o redondeo o truncamiento, pero no las dos cosas al mismo tiempo.
Si ustedes en un problema, en un ejercicio, en una cuenta, quieren hacer truncamiento porque es más fácil, no hay ningún problema. Se hace truncamiento. Si quieren hacer redondeo, no hay ningún problema, se hace redondeo. Pero no mezclar. No en una parte se trunca ni en otra parte se redondea. Eso está permitido en esta materia. Se puede hacer, aproximar los números de esta forma. Ahora, esa formulita que yo les di del error esperado en un número que es igual a 0,5 por 10 a la 2 menos n, si esto es en forma porcentual, cambia. Esto sí es válido cuando estoy redondeando. Pero si yo estoy truncando el número, no sigo ningún criterio de redondeo. Entonces el error, yo lo voy a poner así, de truncamiento. El error esperado por truncamiento, esto es una t minúscula, es igual a 1 por 10 a la 2 menos n. Fíjense que es mayor el error que yo espero tener en este número cuando estoy truncando. Por lo tanto, truncar es más fácil, pero tiene mayor error que redondear. ¿Sí? Para una computadora, si yo puedo programar un método de redondeo adecuado, perfecto. Si no puedo, lo que voy a hacer es truncar. ¿Sí? Todas las computadoras que nosotros usamos, en general, ya están bien programadas y lo que hacen es redondear. Entonces, no hay ningún problema con esto. Ahora, hay que recordar un poquitito algo que les dije en la clase pasada, que las computadoras no ocupan números, un sistema de numeración decimal, sino que utilizan un sistema de numeración de binario. Numeración binario. ¿Y qué es un sistema de numeración binario? Es un sistema de numeración que tiene 2 dígitos para representar las cantidades. Por ejemplo, esto que yo estoy escribiendo acá en la pantalla podría ser un número binario. Generalmente se pone un subíndice indicando la base del sistema de numeración. Si no, con aclarar únicamente que es un número binario ya es suficiente. Este número que está escrito acá es un número en código binario o en sistema binario, donde, igual que el sistema de numeración decimal que estamos acostumbrados a utilizar, cada posición, ¿sí?, tiene un valor determinado. Por ejemplo, el primer lugar tiene esta posición máxima, 2 elevado a la 0. Cuando yo tengo un 0 en esta posición, el valor de esta posición es, el valor de la cantidad es 0. Pero cuando acá en esta posición tengo un 1, el valor de esta posición sería 2 a la 0, 1 por 1. O sea, una unidad. La segunda posición tiene un valor de 2 a la 1. Por lo tanto, si yo tengo acá un dígito 1, este número va a tener un valor de 1 por 2 a la 1. Esta otra posición tiene un valor de 2 al cuadrado, esta posición tiene un valor de 2 al cubo, esta posición tiene un valor de 2 a la cuarta, esta de 2 a la quinta, y así sucesivamente. Por eso decimos que es un sistema de numeración posicional, igual que el sistema decimal que estamos acostumbrados a usar. Este es el sistema de numeración binario clásico. Hay muchas modificaciones, algunas que no son posicionales. Pero en principio este es el clásico y cuando se habla del sistema de numeración binario es este. ¿Sí? Hay otras especiales que no vamos a meternos aquí. Por lo tanto, yo voy a dar solamente algunos ejemplos. El número 5 decimal tiene una representación en código en sistema binario que es
este que está, voy a escribir acá. Este es el número 5. El número 6 sería este. Este es el número 6. El número 7 sería este que está acá. El número 8 sería este otro que está acá. El número 4 sería 1, 0, 0. Y una característica de estos números es que todos los números impares, este y todos los otros impares, terminan en el dígito 1. Este dígito es 1, el último dígito es 1. Eso es una característica de los números binarios. Y si uno lee un número binario, mirando el último dígito, sabe si es par o impar. Este que yo escribí aquí es un número par. Profe, ¿Sí? ¿el número binario es algo que ya está establecido para cada número? Sí, ¿Por está qué? establecido. Ahora entiendo porque estaba leyendo del algoritmo ruso para números binarios que habían subido. Sí, Y el 105 y el 68, esos números binarios ya están establecidos para esos números, ¿no es cierto? sí, sí. ¿De qué número, por ejemplo? Del 105 y el 68. Era el trabajo que había que hacer de 105 por 68. Sí, ya está establecido. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Hay una regla, a mí no me interesa que ustedes sepan esa regla, pero esa regla es muy simple. Ustedes, por ejemplo, quieren ver cómo se escribe 68, en número binario, agarran 68, van dividiendo por 2 y se fijan el resto. Si el resto es 0, colocan un 0 en una posición binaria. Después, si el resto es 1, ¿sí? Porque son los dos únicos restos posibles de esta división, colocan un 1 en una posición binaria. Y en esta posición se coloca el primer resto, en esta posición el segundo resto, en esta el tercer resto, en esta el cuarto resto, el quinto resto, y así hasta el último número que se colocan ya no es el resto, sino es el número que le queda como resultado de la división. Está en internet por todos lados cómo se convierte un número decimal a binario. Pero ya está preestablecido por esta regla. El número binario, para trasladarlo a decimal, es lo que yo les mostré acá al principio. Se fija, uno se fija el valor que aparece en la posición binaria y se multiplica por la potencia de 2 correspondiente a esa posición. Y hay una relación biunívoca entre el número binario y número decimal. No hay posibilidad de confusiones. Hoy día hay calculadoras binarias. Si ustedes se meten a internet y buscan cómo transformar un número binario a decimal y escriben y les dice, esta es la representación de 68, de 15, de 23, de los números que ustedes quieran. Si quieren después les muestro un poquitito cómo se usa eso. Pero sí, hay una representación biunívoca entre uno y otro. Eso es para números enteros. ¿Qué pasa si el número no es entero? Si el número no es entero, voy a poner este número, 0, 1, 0, 1. Esto es un número binario, ¿sí? Lo voy a complicar un poquito más. Voy a poner en la parte entera 1, 0. En la parte decimal o fraccionaria, vamos a llamarla así, es 1, 0, 1. Y nada más. Para la parte entera, la primera posición, la más cercana a la coma, tiene este valor, 2 a la 0. La segunda posición tiene este valor, 2 a la 1. Eso lo vimos recién. Perdón. Para la parte fraccionaria, lo que está a la derecha de la coma, la primera posición tiene el valor de 2 a la menos 1. La segunda posición tiene un valor de 2 a la menos 2.
y la tercera posición de 2 a la menos 3. Por lo tanto, este número que está escrito acá sería, fíjense, voy a poner en números decimales esta potencia de 2. Esto sería 1 como máximo, esto sería 2, esto sería un medio, o sea, 0,5, esto sería 0,25, ¿sí? Esto sería 0,125. A ver, déjame ver, chequear esto porque estoy haciendo de memoria y no quiero meter la pata. Sería 2. Estas son las potencias de las inversas de 1 sobre 2. Perfecto. Este número que yo escribí acá arriba, ¿cuál sería su versión decimal? Es muy fácil. Fíjense, tengo un 1 aquí arriba. Multiplico 1 por 2. O sea, sería 1 por 2 más 0 por 1, 0 por 1. Esta para la parte entera, ¿sí? El resultado de esto es, obviamente, 2. Coma. Para la parte decimal, voy a mirar acá. 0,5, perdón, voy a invertir esto. Voy a poner 1, porque tengo un 1 allá arriba, por 0,5, más 0 por 0,25, 0 por 0,25, más 1 por 0,125. Entonces sumo, esto obviamente es 0,5 más 0 más 0,125. El resultado de esto en forma decimal para nosotros sería 0,625. Por lo tanto, el número será 2,625. Este es un número decimal que tiene su equivalente binario escrito de esta forma. ¿Sí? Así vemos los números binarios en forma decimal, ¿sí? Con coma, llamémoslos así, números con coma. Bueno, entonces, vemos que hay una relación biunívoca, no hay dos representaciones de binarios iguales para el sistema para cada número. Y entonces la computadora lo que va a hacer es utilizar esta forma, ¿sí?, de representar los números. ¿Por qué? Porque es más cómoda, ¿sí? Por los circuitos electrónicos es más cómodo esto. Bien. Pero exactamente, la computadora no es una máquina inteligente y hay que decirle exactamente cómo tiene que usar los números. ¿Y eso qué significa? Cómo pedirle los números al usuario, cómo guardar ese número en la memoria de la computadora y cómo tomar los números para sumarlos o para restarlos, o para multiplicarlos o para hacer la operación que quiera. Y después hay que programar para que la computadora muestre al usuario un número. Si es muy largo, que lo redondee, o que lo trunque, o que haga lo que sea. Todo eso hay que decirle. Antes de 1985, cada fabricante de computadoras hacía lo que quería. En 1985 salió un estándar, el estándar IEEE. Yo les pongo acá. Esto aparece en Wikipedia. Ustedes ponen IEEE 754 y les dice que es el estándar 754. El estándar de la aritmética de coma flotante o de punto flotante. Punto porque vienen de traducciones del inglés, donde el punto es lo que separa la parte entera de la parte decimal. Nada más. Entonces, el estándar que se hizo en 1985 es que todos los fabricantes de computadoras más o menos guardaran y manejaran los números binarios, obviamente, de la misma forma. Y hay un montón de reglas
que no me interesa que ustedes las sepan, sino que me interesa que sepan algunas características principales. Primero, que trabajan con números binarios, ¿sí? Hay numeración binaria. Y ocupan algo que se llama la numeración de punto flotante. Y ya vamos a ver algunas más. Primero, ¿qué es la numeración de punto flotante? Es muy parecido a lo que ustedes conocen como numeración o representación científica, ¿sí? Por ejemplo, para representar el número 321, este mismo número se puede representar 3,21 por 10, ¿sí? Porque el número es sigue un sistema de numeración decimal, por 10 al cuadrado. Entonces, estos dos números son equivalentes. La segunda columna es lo que nosotros lo llamamos notación científica. También este número se puede escribir así, 0,321 por 10 al cubo. Cuando la notación científica, voy a llamarla así por ahora, tiene un 0 en la parte entera, ¿sí? Fíjense que todos los dígitos significativos o cifras significativas están en la parte decimal. Todas las cifras significativas que tiene el número se van a escribir en la parte decimal. Si ustedes cuando estudiaron fracciones no, logaritmos, saben que en la parte decimal del logaritmo se les llamaba mantisa. Entonces, nosotros aquí, en el sistema de numeración de punto flotante, es una forma de escribir el número que sigue esta característica. Vamos a escribir siempre un 0 en la parte entera y todas las cifras significativas las vamos a escribir a la derecha de la coma, donde el exponente va a ir cambiando, ¿sí? En función del tamaño del número, ¿sí? El tamaño del número, en este caso, está muy relacionado a lo que nosotros vimos en una de las primeras clases con el orden de magnitud. Por ejemplo, si yo tengo este número que está aquí, también lo puedo escribir de esta forma. 0,0321 por 10 a la cuarta. Y también lo puedo escribir 0,00321 por 10 a la quinta. Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es jugando con el exponente, aumentando el exponente y corriendo el número más a la derecha, ¿sí? O la coma más a la izquierda. Entonces, si yo sé que para sumar dos números, por ejemplo, 321 más 16,8, si yo sé que tengo que alinear, o sea, ordenar unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, y todas las partes fraccionarias también, ¿sí? Siempre operar la posición del mismo valor de un número con la posición del mismo valor del otro, ¿sí? ¿Sí? Cuando, acá me va un 7, acá me va un 3, acá un 3. Cuando yo trabajo con números en la notación científica o la notación de punto flotante, esta sería una notación de punto flotante, voy a hacer algo parecido. Si yo, por ejemplo, quiero sumar estos dos números por 10 al cuadrado. Si yo quiero sumar estos dos números, ¿sí? Los dos que tienen el circulito, el de arriba y el de abajo, que son exactamente los que están aquí en este algoritmo que está a la izquierda, ¿sí? Fíjense que yo no puedo sumar
Esto, este 321 con este 168 directamente entre sí. ¿Por qué? Porque tienen distintos exponentes. Para poder operarlos, ¿sí?, yo tengo que llevar ambos números, escritos en esta notación científica, a un mismo exponente. El hecho de mover los exponentes, ¿sí?, hacen que el punto sea flotante. Punto flotante significa punto móvil. Yo muevo el punto, la coma decimal, a la posición que a mí me conviene. Por eso, el método o el sistema de numeración de punto flotante es no solamente una forma de escribir el número, sino una forma de operar, de trabajar con los números. Entonces, si yo quisiera sumar esto con esto, ¿cómo haría? Es muy simple. 0,321 por 10 al cubo, lo voy a sumar 0, tengo que llevar siempre el exponente más grande, ¿sí? 0,0168 por 10 al cubo. Ahora recién estos números están ordenados de tal manera que yo pueda sumarlos. Obviamente acá va a haber un 0. Voy a poner en otro color. Obviamente que acá hay un 0. Por lo tanto, el resultado de sumar sería, obviamente tengo que empezar de la derecha, el exponente es el mismo, y acá sería 8, acá sería 7, acá sería 3, acá sería 3, así. Este número que está en azul, al final, es el resultado de la suma. Fíjense que es exactamente este mismo número hecho de la forma clásica, ¿sí? En el algoritmo de Euler, ¿sí? Llegamos al mismo número. Este número que está aquí está representado y operado y trabajado utilizando un sistema de numeración de punto flotante, donde yo tengo que acomodar las cifras, las posiciones numéricas que tienen el mismo valor. Esto es así para la suma, así para la multiplicación y cualquier otra operación. La resta es una suma de números inversos y la división es una multiplicación de números opuestos. O sea que sabiendo la suma y sabiendo la multiplicación, ya puedo hacer las 4 operaciones básicas de la aritmética. Y la computadora lo que hace es este procedimiento, pero en vez de utilizar números decimales, ocupa números binarios. Nada más. ¿Cómo es con números binarios? Hay que cambiar. En vez de tener 3, 6, 2, 8, tengo solamente unos y ceros. Nada más. La característica de usar números binarios en vez de números decimales, voy a poner una transparencia anterior. Es esta. En general, voy a poner una anterior todavía. Esta que está acá. En general, los números binarios, no quiero borrar, quiero resaltar. Los números binarios, estos que están acá, tienen más cifras que los números en notación decimal. Fíjense que acá con un dígito yo estoy representando 8 unidades. Y acá necesito 4 dígitos binarios para representar 8 unidades. ¿Sí? 8 peras, escrito en forma de número binario, debería escribir ocupando 8 lugares. Y eso es algo con lo que tienen que lidiar las computadoras. Los números binarios ocupan más lugar de memoria, y más lugar también significa más tiempo para leer, ¿sí? Para acceder al número y trabajar con el número. Esa es una pequeña desventaja que tienen las computadoras. Y esa desventaja
está relacionada con lo siguiente. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre cómo hice esta operación o algo así que quieran hacer? Si no, continúo en qué desventaja tiene el hecho de que un número binario ocupe mucho lugar. Y para la multiplicación también tenemos que subir al mayor exponente, así como en la suma o en la resta. No. Para la multiplicación no hace falta ordenar con el mayor exponente. No. A ver, si ustedes hacen si quieren, haga acá un ejemplo muy rápido. 0,32 por 10 al cuadrado multiplican con 0,1 por 10 a la 1. ¿Sí? Esto es equivalente a multiplicar 32 por 10, ¿sí? De una forma clásica. ¿Sí? 32 por 10, ¿cómo hacían ustedes? 0 por todo lo que está arriba es 0. 1 por todo lo que está arriba sería 2 acá, 3 acá. ¿Sí? Y suman y les da este número. Así hacían de la forma clásica. La forma tradicional, digamos, perdón, en la forma de la notación de punto flotante, para hacer la multiplicación este por este y este por este, no hace falta hacerlo de esta forma. No hace falta ordenar los exponentes. Esto les va a dar, acá directamente, les va a dar 2. Bueno, este es un ejemplo muy simple, pero es 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, y suman este exponente, con este. En este caso, por 10 al cubo. Y acá obviamente me faltó esto. Si tienen más dígitos, ¿sí? En vez de tener un 1, tienen un 1, 1, por decir algo. Entonces van a tener otra línea aquí abajo y van a tener que hacer la parte de la suma en una multiplicación. Cuando hacen la parte de la suma, sí tienen que asegurarse de sumar los mismos exponentes. ¿Sí? Pero para empezar a hacer la multiplicación, no hace falta ordenar. Igual, esta forma de hacer la multiplicación, fíjense que no es exactamente como trabaja una computadora. Porque una computadora trabaja así como les mostré con el algoritmo ruso que vimos en una de las primeras clases. ¿Sí? Solamente es la multiplicación por 2. O la división por 2, porque trabajamos en números binarios. Y ahí ya voy a mencionar eso enseguida. A ver, un número binario ocupa mucho lugar. Cuando ustedes, el estándar que yo mencioné antes, el estándar 754, y 754 dice que los números en notación de punto flotante se van a guardar en un lugar, en un lugar que tiene 64 bits. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado que las computadoras ahora son de 64 bits. Está muy relacionado a eso. Esta es una palabra. Palabra que es lo que se guarda en la computadora. Esto es la longitud típica de una palabra que se guarda en la memoria de una computadora. 64 bits significa que aquí hay 64 lugares para guardar dígitos binarios, ¿sí? O sea, para guardar un montón de combinaciones de ceros y unos. Entonces acá podría ser, el número que yo estoy guardando es 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Hay 64, ¿sí? De estos casilleros para poner números. Entonces, en una palabra
binaria, solamente puedo colocar 64 dígitos, 64 bits. Realmente el nombre no es dígitos, sino es bits. ¿Sí? Un bit es cada uno de estos casilleros. Entonces, si yo tengo que trabajar con este número, por ejemplo, lo voy a escribir en forma binaria. A ver, pero... A ver. Acá. 0,101,0,1,1,0. Por... Ahora en forma binaria sería por 2 elevado a un exponente. Por ejemplo, el exponente puede ser 1, 1. Esto es un número binario. Esto es binario. Esto es un número binario. Esto es binario. Y además, yo tengo que guardar el signo del número, que está aquí. Esto es un signo. Y tengo que guardar el signo del exponente, que puede ser positivo también, para mi ejemplo. Tengo que guardar el signo del exponente. Lo importante, entonces, que yo tengo que guardar en la memoria es este signo, todo esto que se llama mantisa, ahora lo escribo, todo esto que se llama exponente y su signo. Entonces, lo que yo tengo que guardar es la mantisa, el signo de la mantisa, ojo, la mantisa es esto, el exponente y su signo. Obviamente ustedes saben que el signo puede ser positivo o negativo. Hay una convención. El 0 es positivo y el 1 es negativo. O no importa cuál, o a la inversa. No me importa que ustedes sepan exactamente cuál es. Pero lo importante es que sepan eso. Que uno es 0 y el otro es 1. El exponente es un número. Fíjense, en este caso es 1, 1. La mantisa es un número, es toda esta combinación de ceros y 1. Entonces había que ponerse de acuerdo. En 64 bits, un lugar se guarda para el signo del número. Otro lugar se guarda para el signo del exponente. Yo lo voy a poner al final, no importa dónde está guardado. Otro lugar, o varios lugares, se tienen que utilizar para la mantisa. Y otro lugar se tiene que utilizar para el exponente. Por lo tanto, esa palabra que yo tengo ahí se va a dividir en 4 partes. En una va a ir el signo, yo lo voy a poner así, A, B, C y D. En una parte se va a guardar el signo del número, esto es A. En otra parte se va a guardar la mantisa. En otra parte se va a guardar el exponente, ¿sí? Y en otra parte se va a guardar el signo del exponente. Para el exponente, la convención esta, la 754, dice que cuando yo tengo 64 bits, se ocupan acá 11 bits para el exponente, 1 para el signo, 1 para el otro signo y 53 para la mantisa. ¿Sí? Para poner todo esto, se ocupan 53 lugares, 53 casilleros. Ustedes me van a decir, bueno, pero 53 más 1 me da 54, más 1 me da 55, más 11 me da 66. Y acá yo tengo 64 bits.
Eso es bueno porque yo me equivoqué acá. En realidad acá son 10. ¿Sí? Es 11 con la matriz. Resulta que hay una forma que hicieron los ingenieros para optimizar esto y poder ganar un bit más. No me importa ahora cuál es esa forma. Lo importante es que ustedes entiendan esto. En general, se usan 53 bits para la mantisa. Y la mantisa, esto que está acá, está relacionado a la cantidad de cifras significativas binarias. La cantidad de bits que se utilizan en la mantisa me da las cifras significativas binarias. Mientras más números yo guarde de la mantisa, en este caso en el estándar son 53, voy a tener más precisión en el número binario. Lo mismo que pasaba y que yo mencioné al principio con los números decimales, acá pasa lo mismo. Mientras más cifras significativas binarias yo tenga, voy a tener más precisión. Y mientras más dígitos tenga mi exponente, más grande va a ser el exponente y números más grandes yo voy a poder representar. Ah, yo puse al revés. Perdón. Yo mezclé las letras, ahora corrijo. Esto es al revés. B es el signo, un solo lugar. A es la mantisa. Lleva 53 lugares. C es el exponente, lleva 10 lugares y D es el signo. Siempre el signo va a llevar un lugar.